Aquí estamos de nuevo, amigos radioyentes, dispuestos a traerles la voz de don Francisco de Quevedo y Villegas, un personaje algo extravagante, como lo era don Ramón María de Valle-Inclán. Extravagantes sí, pero eximios escritores los dos. Hoy, Santiago Trancón, autor del libro Sabiduría de los Clásicos, del que sacamos nuestras citas y comentarios, quiere hablarnos de un opúsculo polémico de Quevedo, titulado La rebelión de Barcelona, ni es por el huevo, ni es por el fuero. Y he dicho bien, por el huevo con G. Exacto, sí, tal y como lo solemos pronunciar habitualmente. Pues sí, hola Pilar. Se trata de un texto breve que escribió Quevedo en 1841 cuando aún estaba en la cárcel de San Marcos de León. Y, 1641. ¿cuál dicho? No, me he equivocado, ¿no? 1641. Eso Perfecto. es. Muy bien, se trata de un libro que publica con un seudónimo, estas cosas curiosas que tiene Quevedo, que es un seudónimo que se llamaba Antonio Martínez Montejano. Pero un libro anterior, La hora de todos y Fortuna con sexo, perdón, lo publicó con un seudónimo todavía mucho más extravagante. Dice, un anagrama casi ilegible que decía Nifroscaucot, Nifroscaucot, Duque Vasgello. Esta era una prueba de la libertad enorme con que escribía Quevedo, ¿no? Sí, sí. El libro que vamos a comentar tiene también un título raro. ¿Podrías explicarlo? Pues sí, mira, primero lo de rebelión, rebelión de Barcelona. Es una palabra, la rebelión, que significa un significado clarísimo y que nos da una pista además sobre la actualidad del libro, ¿no? Porque bastará recordar otra rebelión de Cataluña, que la tenemos muy reciente, la de 2017, con la que encontramos además semejanzas inquietantes, pues que va mucho más allá del tópico de que la historia se repite, ¿no? El golpe reciente, yo creo que hemos de seguirle llamando, o llamarle claramente, rebelión, porque si nos ajustamos a la definición del Código Penal, es perfecto lo que ocurrió con el término rebelión. El Tribunal Supremo, sin embargo, en un acto de claudicación pues escandaloso, redujo la rebelión a sedición. Y ya sabemos lo que este gobierno hizo luego con la sedición, acaba de hacer, eliminándolo del Código Penal, ¿no? Bueno, todo esto yo lo he analizado muy detenidamente en un libro titulado, me parece que se ve ahí, sí, España sentenciada pero no vencida. Así que remito al lector a este libro, al que esté interesado en profundizar sobre este tema. Muy bien, muy interesante. Yo he leído tu libro. No sé si lo recordarás, que tuvimos un programa y Exacto. charlamos sobre ello largo y tendido. Está muy bien documentado, es ágil de lectura ágil quiero decir, porque para eso tenemos un experto como don Santiago Trancón, que domina el verbo y la oratoria como nadie. Pues bien, quedémonos con Quevedo y llamemos a las cosas por su nombre. Rebelión pura y dura, la de 1640 y la del 2017. Quevedo se refiere a los hechos de 1640, conocidos como la Guerra de los Segadores o el Segadors. Y lo primero que nos dice es que no encuentra ninguna explicación ni justificación a esta sublevación. Eso es lo que parece indicar ya en el título, ¿no? Así es, así es. Es la irracionalidad de la rebelión, a la que Quevedo llama locura, lo que él quiere entender, ¿no? Y por eso pues, acude, lo primero, a estudiar los fueros catalanes, o sea, las leyes y los privilegios que contenían esas leyes, y a ver si encontraba algo allí que justificara esa rebelión, y nada, no encuentra nada. Y dice, hallé no solo sanos y no quebrados sus fueros, empero no hendidos, antes más guardados de su majestad, o sea, del rey, que de su archivo y diputación y consejeres. Los rebeldes dicen, no los alegan a los fueros como los tienen, sino como los quieren. ¿Mm? Y por eso dice, y busqué con miedo de hallarle el añadido de no queremos porque no queremos que han introducido en fuero. La frase rotunda de ese no queremos porque no queremos, que es la expresión más máxima de la arbitrariedad y del capricho, pues convertido en la ley suprema de derecho, según interpreta Quevedo. Así que por el fuero, nada, pero tampoco por el huevo, ¿no?
luego son los intereses. Y Sí, también muestra Quevedo así. sí, 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 sí. Muy interesante. Y de esta advertencia de 300 años antes. Es increíble, o más de 300. Eh, sí, hicieron mal negocio porque por un lado se negaron a contribuir al mantenimiento y alojamiento de los soldados reales y luego acabaron alojando y sosteniendo al ejército francés, después de nombrar a Luis XIII conde de Barcelona y ponerse a su servicio. Como dice Quevedo, quitaron de la cabeza la corona a la Virgen de Monserrate para coronar a Luis XIII. Y aclara, no querer dar lo justo y moderado que se les pidió y perder más no puede llamarse ahorro. Locura, sí. De hecho, después de más de 10 años de guerra, Cataluña perdió los condados del Rosellón y la Alta Cerdaña. Sí. No era la independencia y la libertad, por tanto, lo que buscaban. Y como dice bien Quevedo, debiera advertir Cataluña que el mudar señor no es ser libre, sino mudables. Esto me encanta. Ujú. No parece ante estos hechos que eso del seny y el pragmatismo catalán tenga mucho fundamento histórico y más su carácter mudable de estar siempre descontentos. Pues sí, recordemos los hechos. Mira, la rebelión empezó con la revuelta de los segadores que asaltaron Barcelona, ¿no? Esto era inicialmente un movimiento espontáneo que iba contra la burguesía feudal, la oligarquía y la burguesía barcelonesa. Pero, ¿qué ocurrió? Enseguida esta revuelta fue controlada y, curiosamente, se dirige contra la monarquía de Felipe IV. A mí esto, desde luego, me recuerda mucho lo que pasó con el movimiento de los indignados del 2011, ¿no? Que ocuparon la Plaza de Cataluña, recordaréis, siguiendo el ejemplo de la ocupación de la Plaza del Sol, la Puerta del Sol en Madrid, pero que luego enseguida, que luego incluso se radicalizó y quisieron ir a tomar el Parlamento de Cataluña. ¿Qué pasó entonces? Artur Mas y todas las fuerzas del poder catalán se asustaron y ¿qué hicieron? Consiguieron reaccionar y que este movimiento acabase nada menos que poniéndose a su servicio, al servicio del proceso independentista. Parece que esto de manipular el malestar social para dirigirlo hacia fines que nada tienen que ver con el origen de las protestas no es algo nuevo. Ya se El ve que caso no. es que una turba de segadores acabó apuñalando y matando al representante de la monarquía en Cataluña, el virrey Dalmau de Queralt, y a 20 personas más, el día del Corpus, el llamado Corpus de Sang, el Corpus de Sangre, un hecho que precipitó la rebelión y que dejó miles de muertos. Vamos, que eso de la Cataluña pacífica y pactista también resulta ser un mito, por no recordar el fenómeno del bandolerismo que tuvo en Cataluña una presencia extraordinaria. Sí, sí, eso además nos lo cuenta el Quijote, curiosamente, un pasaje extraordinario, de que el bandolerismo era pues, las facciones feudales enfrentadas entre sí, clanes, bandas de unos y otros, que bueno, en Cataluña fue tremendo, ¿no? Mucho más que en el resto de España, eso no se suele decir. O sea que efectivamente eso de pacifistas, vamos. Conviene, por tanto, tener en cuenta este contexto general, ¿no? 1640 fue un año, la verdad, fatídico para España. ¿Por qué? Mira, Portugal, con la ayuda de los ingleses y los franceses, se independiza ese año, ¿sí? Después de que Felipe II pues, había conseguido una cosa extraordinaria, que fue la unión con España en 1580, que hizo la unión más natural, que incomprensiblemente se rompió entonces y hasta hoy. De las cosas más absurdas de la historia, la separación entre España y Portugal, ¿no? Pues esto proviene de ahí, ¿no? Por otro lado, tenemos en cuenta que España mantenía una guerra en los Países Bajos, en Flandes, que además se independizaron en 1648, que es el mismo año en que acaba la famosa guerra, bueno, famosa, extraña guerra, extrañísima guerra de los 30 años, una guerra que fue político-religiosa, que se extendió por toda Europa, es la primera gran guerra europea, ¿no?
y esa mezcla de religión y política, curiosamente, ahora sería nacionalismo, política, de todo lo mismo, ¿no? Desde aquella época. Y además en esa época Francia era la que tuvo más iniciativa e intentó, aprovechando esa guerra, invadir y dominar el norte de España, ¿no? Por tanto, este es el contexto bélico en el que curiosamente va a surgir la rebelión de Cataluña. Sí, y todo esto es lo que llevó al conde duque de Olivares a crear la llamada Unión de Armas, una iniciativa imprescindible para el mantenimiento y la consolidación de la monarquía hispánica, que entonces estaba tan atacada como bien has explicado. Fue precisamente el pedir a Cataluña que contribuyera a esa unión de armas lo que desencadenó la rebelión. Y la iniciativa del válido del conde duque de Olivares era imprescindible para salir de aquella situación caótica, ¿no? Hay que recordar que hasta entonces era Castilla la única que soportaba el esfuerzo de todas estas guerras, ¿eh? Olivares, ¿qué hace? Comprendió que era necesario crear un ejército nacional de verdad, en el que todos los reinos y los condados y los estamentos, todos aportaran pues hombres, dinero, y por eso le dice al rey, que escribe un memorándum secreto que se dio a conocer, no se conoció hasta 1800, del siglo XIX, ¿no? Que le decía: tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España. Dirás, ¿cómo si ya era rey de España? No, no, hacerse rey efectivo de España es lo que le propone, en este caso Olivares, ¿no? Para ello era imprescindible, desde luego, unificar las leyes, los impuestos, que todos contribuyeran por igual con armas, hombres y dinero, pues a la defensa común de todo el reino. Sí, sí. En ese memorial, Olivares parece que le decía al rey que, y entre comillas, el negocio más importante de su monarquía era reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si vuestra majestad lo alcanzara, será el príncipe más poderoso del mundo. ¿Podrías explicarnos esto? Pues mira, el proyecto de unión de armas, que se llamó de Olivares, se resumía en un aforismo que decía, en latino, que decía: multa regna sed una lex. Es decir, muchos reinos, pero una ley, una sola ley. A primera vista, por lo que has leído, parecería que se trataba de imponer el dominio de Castilla al resto de los reinos, pero más bien fue lo contrario, era lo contrario. ¿De qué se trataba? De que la monarquía integrara a todos en un proyecto común en el que los castellanos dejaran de ser hegemónicos y dominantes. En cierto modo era descastellanizar los cargos, acabar con el monopolio castellano de los cargos y los puestos de la monarquía. O sea, en el fondo era crear un Estado moderno, para lo que era necesario, desde luego, un ejército nacional, compuesto por soldados de todas las regiones y reinos, no soldados castellanos, aragoneses, valencianos, no, no, todos soldados españoles. Y precisamente contra este proyecto de unidad y unificación es contra el que se revela Cataluña. Lo que intentó Felipe IV era lo mismo que se empezaba a realizar en toda Europa: crear monarquías unificadas y unificadoras, superadoras de los reinos medievales y del poder estamental. El caso de Francia fue seguramente el más exitoso, y no es casualidad que fuera Francia quien más se implicara en la rebelión de Cataluña. Así fue, sí. Bueno, pues mira, ya hemos explicado bien el contexto bélico, histórico y Sí. político. Ahora podemos ir a las reflexiones que hace Quevedo de todos estos hechos. Empezó analizando un elemento decisivo en toda guerra: la propaganda. No hay guerra sin propaganda. Quien inicia una guerra necesita organizar, incluso antes que las armas, un eficaz aparato de propaganda que la justifique. Pues tiene que acusar al enemigo de ser el causante del enfrentamiento, eso es lo primero. Pues esto es lo que analizó primero Quevedo, el fenómeno, mostrando su asombro porque por la fuerza de la mentira y la creación de lo que hoy llamaremos fake news, es decir, noticias falsas o noticias falseadas. Se refiere Quevedo al siguiente hecho. En Riu d'Arenes, un pueblecito de Gerona. ¿Perdón? Río de Arenas en catalán. Ah, claro, no había caído. Río de Riu Arenas. d'Arenes, Ah, Río de Arenas, efectivamente. Pues un era nombre un muy pueblo. noble, yo lo conozco, sí.
¿Lo conoces de haberlo visitado? Sí, he estado ahí. Por cierto, tiene un sitio que se llama Los Mallorquines que se come muy bien. Seguramente que entre otras cosas, te acuerdas por eso. Muy bien, pues en Río de Arenes, un pueblecito de Gerona, se produjo el incendio de su iglesia, sin que sepamos si el fuego fue intencionado o resultado de un accidente. Sí provocado por los soldados del ejército real o por sus atacantes. Esto no queda claro, no se ha recogido de una forma clara en los documentos históricos. En el incendio ardió el sagrario y se quemaron las sagradas formas. Se interpretó este suceso como una profanación sacrílega de las hostias consagradas, llevadas a cabo por los soldados imperiales, a los que se acusa de apóstatas, sacrílegos y herejes en un panfleto escrito por un fraile, Gaspar Sala y Beerart, que se publicó firmado por los consejeros y Consejo de Ciento de la ciudad de Barcelona, con el canónigo Pau Clarís a la cabeza, y que se difundió por toda Cataluña y por toda Europa, traducido a varios idiomas. Sí, incluso el cardenal Richelieu lo utilizó para justificar nada menos que la anexión de Cataluña a la corona francesa, ¿no? Se conoce con un título abreviado de Proclamación Católica y es un ejemplo de cinismo puro, basado en el recurso eficacísimo de transformar unos hechos justo en lo contrario de lo que son. Le dice nada más empezar al rey, por ejemplo, a Felipe IV, dice que no tiene vuestra majestad vasallos de fidelidad más entera, de legalidad más pura que los catalanes. Entre otras perlas, afirma este panfleto que el primer gentil que recibió la fe en Cristo era un catalán. Y también el primer obispo fue catalán, según ellos. Decía también, incluso, que fueron los autores de la Inquisición, vanagloriándose de esto. Dice, por los catalanes goza España el santo tribunal de la Inquisición y fue su primer inquisidor el santo catalán Raimundo de Peñafort. Todo esto está en ese panfleto, ¿no? Y dice también, los primeros que plantaron la fe de Cristo en las Indias occidentales fueron 12 frailes catalanes, justamente 12, como los 12 apóstoles. Vamos, puro delirio, ¿no? Muy parecido pues, a estos de ahora que dicen que Cervantes y Santa Teresa eran catalanes, claro. En fin, yo creo que el que la Iglesia catalana sea hoy, que de hecho es una especie de estructura de Estado al servicio del separatismo, pues por lo que veo no es algo nuevo, ¿eh? Ya me llama este hecho la atención. El caso es que todos los campanarios de Cataluña empezaron a llamar a la guerra santa casi contra los agravios sacrílegos ejecutados por los soldados. Este panfleto, además, iba muy bien ilustrado, la fuerza de la imagen que empieza con la imprenta en aquella época, con un cáliz muy impactante en llamas y con hostias chamuscadas y quemadas, en fin. Bueno, en esto no es, a la luz de los hechos acontecidos recientemente en Cataluña, no nos sorprende el comportamiento extravagante de cambiar los hechos, de equivocar a la gente que no ha estado allí y contar mentiras directamente que no son ciertas, ¿no? Bueno, compara Quevedo este hecho con el asalto al santuario de Montserrat, en el que los monjes, la mayoría de origen castellano, no secundaron la rebelión. Dice Quevedo, los catalanes, juntos en consejo y votándolo con estudio y acuerdo premeditado poco después, mandaron saquear la casa y templo de Monserrate, desterrar los monjes, dar muerte al prior y robar la imagen milagrosísima. Pésese el sacrilegio mandado por decreto y el sucedido por desorden, se refiere al de Ruidarenes, y se verá la calidad e intento de estos que se mienten vengadores de los lugares sagrados. Y si sucedió, quiero preguntar, quien sepa,
o si dejará de haber muchos que creen que los mismos catalanes, por desacreditar las armas de su majestad y hacerlas odiosas, pusieron el fuego al templo para achacar el sacrilegio a los castellanos. Bien, duda razonable de Quevedo, viendo lo que pasó en Montserrat después. Pues sí, Quevedo, después de presentar muchos más datos y pruebas que no tenemos tiempo de analizar, pues concluye con estas durísimas palabras. Dice: son los catalanes aborto monstruoso de la política. Fijémonos que habla de la política, no de la naturaleza ni de ninguna otra connotación rara. No, la política que hace. Es un aborto monstruoso, ¿no? Aclaremos que cuando, pues acaso alguien ha dudado, cuando estamos hablando de los catalanes, ya, pues naturalmente no estamos refiriéndonos a todos los catalanes, está haciendo un todo homogéneo, no, no. Sobre todo nos referimos a esa minoría que siempre ha tenido el poder en Cataluña, Sí. de la que curiosamente Valle Inclán, por ejemplo, incluye al patrón catalán, del que el anarquista en Luces de Bohemia, esa obra de teatro tan interesante, dice nada menos que el patrón catalán es el patrón de más negra entraña. ¿Mm? Y pues a esa minoría nos referimos. Con esto quiero decir que no hemos de atribuir estos juicios severos de Quevedo a ningún prejuicio anticatalán, porque él los fundamenta con hechos bien demostrados. Así deberíamos también interpretar otra ingeniosa comparación de Quevedo, que dice así: son los catalanes, y insisto en que hablamos de una minoría, una élite minoritaria en Cataluña que ha dominado siempre la sociedad catalana, pero vendiendo la idea de que las cosas se hacen por el pueblo cuando son ellos unos saqueadores del pueblo, ¿no? Repito, decía Quevedo, son los catalanes el ladrón de tres manos, que para robar iglesias, hincado de rodillas, juntaba con la izquierda otra de palo, y en tanto que viéndose puestas las dos manos, le juzgaban devoto, robaban con la derecha. O cuando define el condado de Barcelona como este laberinto de privilegios, este caos de fueros. Si analizamos hoy las normas y leyes de Cataluña, empezando las de la enseñanza del español, vemos que siguiendo eso, un laberinto de privilegios, sigue siendo un laberinto de privilegios. Así es, desgraciadamente. Bueno, todo el escrito de Quevedo nos deja al final un sabor amargo, ¿no? Porque acaba expresando su pesimismo ante el fracaso de la razón y de la política misma. Y lo hace ampliando incluso la metáfora del huevo, con mucho ingenio. Dice que ese huevo, que habla en el título, el de los intereses catalanes, dice, es huevo de gallo. Dice que ha sido empollado por los franceses. Hace un juego de palabras aquí entre los galos, el galo y el gallo, los gallos. Bien, fue empollado por los franceses ese huevo, pero ¿qué pasó? Del que ha salido nada menos no un ave, ¿no? Sino un basilisco, este animal mitológico, ¿no? Que dice esa, comillas, sierpe habitada de veneno que mira con muertes, porque se decía que mataba con la mirada, ¿no? El basilisco. Pues es lo que surgió un poco de este aborto, de este huevo, de esta situación, de esta rebelión, de todo lo que ocurrió. Dice, tendrán así los catalanes, acaba, por rey al régulo, o sea, al basilisco, ¿no? Que es una especie de reyezuelo, régulo, ¿no? Dice que si mira lo que hace, deshace lo que mira. Preciosa, preciosa figura, que si mira lo que hace, deshace lo que mira. Mm. Quevedo expresa su perplejidad y desánimo con estas palabras que siguen a continuación. Mucho desanima a amparar al que se ofende de que le amparen. Peleábamos contra los franceses por Cataluña y los catalanes obligaban a los franceses contra nosotros. Desánimo, pesimismo ante el fracaso de la razón y la política misma frente a la fuerza de la mentira, el odio y la traición. Fin, es algo parecido que nos puede pasar hoy a los que observamos la situación de Cataluña, desgraciadamente, que está
enquistada y paralizada por ese quiero y no puedo separatista. Faltan todavía, como dijimos a propósito de la leyenda negra, pues una ciencia que aborde con rigor cómo surgen todos estos y se perpetúan todas esas ideas, creencias, mentiras, estereotipos, odios y enfrentamientos, en fin, todo lo que lleva pues a la reiteración de determinados hechos históricos, que es lo que comprobamos en esta comparación del ayer a hoy y Sí. analizando con rigor esa rebelión absurda de Cataluña, ¿no? Es así. ¿Qué vamos a Y, hacer? y de unos pocos contra la propia cultura a la que dicen defender, ¿eh? Sí, lo que ocurrió en Cataluña en 1640, desgraciadamente, se parece mucho más de lo que quisiéramos a lo que hoy sigue sucediendo. Pues aquí lo dejamos. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, don Santiago. Buenos días, Pilar y oyentes. Hasta la próxima.